Buenas tardes. La siguiente presentación es acerca del parqueo a nivel mundial. Eh, Esta presentación hace parte de la materia de Ingeniería de Tránsito y es presentado por Mateo Cano Solís y Keila Ginette García Jaimes. Primero definamos qué es el parqueo. El parqueo es la acción de detener y colocar de manera transitoria un automóvil en un espacio que esté destinado para ello o no. La referencia principal que utilizamos para esta presentación es un libro llamado El estacionamiento, una perspectiva internacional. Este libro se encuentra alojado en Science Direct y se pretende con ese libro estudiar cómo son las políticas de estacionamiento en los 5 continentes, estudiando 12 ciudades que los autores eligieron. En ellos se estudian las estrategias y los problemas eh, alrededor del estacionamiento y cómo las ciudades crean políticas y tecnología para solucionar todos los problemas que pueda llegar a tener esa acción. Es importante estudiar el estacionamiento dado que puede llegar a generar varios problemas. Un caso de esos es el estacionamiento gratuito en la calle. En Nueva York, el tiempo promedio para encontrar un espacio en la acera varió entre 3.5 y 14 minutos, con un promedio de 7.5 minutos. Este tiempo genera congestión, contamina el aire y pone en peligro a los peatones. Y no se genera ningún incentivo para ahorrar y hace más difícil la vida tanto de los peatones como de los conductores. La primera ciudad que vamos a presentar es Melbourne, en Australia. Entonces, Melbourne es la capital del estado de Victoria y es la segunda ciudad más grande en Australia. Cuenta con aproximadamente 4.5 millones de personas en la población. Cantidad y ubicación de los estacionamientos. Melbourne cuenta con aproximadamente 193.600 sitios de parqueo, los cuales se reparten de la siguiente manera: 68.300 en garajes privados, 49.500 en parqueaderos residenciales y 75.800 en otros, generalmente de uso privado. También existe un total de 23.490 parqueaderos en la calle y bahías, para un total de 217.090 espacios de estacionamiento dentro de la ciudad. El precio del parqueo. Este tema es muy importante porque nos determina las decisiones que toma el usuario, es decir, si va a ir a un parqueadero público o un parqueadero privado. En el caso de Melbourne, el Departamento de Transporte determinó que la mayoría de los usuarios dijo que no pagaban por el parqueadero, aproximadamente 95.8%. La porción restante se dividió en la siguiente gráfica en 7 numerales, en donde el primero es el más importante, que dice libre para el usuario. Es decir, aunque es un parqueadero privado, ellos no pagaron por él. Puede ser el caso de un centro comercial en donde entra el usuario, deja su carro y vuelve y sale y no hay una tarifa de por medio. Y los otros importantes son el número 4 y el 5, en donde pagué una tarifa a largo plazo, que estamos hablando de tarifas de 2 a 4 horas, pagué una tarifa diaria y pagué una tarifa a corto plazo, que estas tarifas a corto plazo son generalmente de media hora a 1 hora. Y por último tenemos a mi empleador paga el estacionamiento. Es decir, el usuario, cuando firma contrato con la empresa, entre los beneficios que le dan está un parqueadero. A nivel de tecnología, Melbourne no está tan avanzada. Se podría resaltar que se implementó mucho el uso de automóvil compartido, que aproximadamente desde el 2016 66.000 usuarios lo implementaron. Y otra de las tecnologías que se tienen es que se está utilizando un sistema de guía de estacionamiento mediante la implementación de sensores eléctricos en tierra. Hay aproximadamente 23.490 estacionamientos en la vía y 4.414 tienen sensor. Es decir,
Estos sensores te mandan aquí la información a una aplicación y te dicen qué estacionamientos están libres o no. Lo que se puede concluir de Melbourne es que la mayoría de estacionamientos son gratuitos porque fue una ciudad que arquitectónicamente se organizó bien, lo que le permitió distribuirse de tal forma que sí se le permita al usuario tener la mayoría de parqueadero gratuito. Cosas muy distintas con otras megaciudades como lo son Nueva York y las que vamos a ver a continuación. La siguiente ciudad que decidimos escoger fue Sao Paulo en Brasil. Es la ciudad más grande de Brasil y cuenta con 12.2 millones de habitantes, solo la denominación de ciudad. En la área metropolitana el total de habitantes asciende los 22 millones de habitantes. Sao Paulo está entre las 10 ciudades con más habitantes de todo el mundo. Entonces nos pareció importante estudiar cómo era el comportamiento del estacionamiento en una metrópolis como esta. Las tipologías de parqueo que se manejan en Sao Paulo son principalmente públicas y privadas. Las públicas cuentan con dos opciones, de pago y de no pago. El pago se maneja con una metodología llamada zona azul, más adelante vamos a estudiar, y las opciones privadas son como generalmente conocemos alrededor del mundo, que son pagar por usar o simplemente por usar un servicio de ellos, sea un centro comercial, un hospital, etc. Las zonas azules tienen en total 40.598 espacios de parqueo y las zonas privadas tienen 500.000 espacios de parqueo. Entonces la zona azul fue una propuesta del gobierno de Sao Paulo para brindar estacionamientos generalmente en las zonas fuera del centro de la ciudad. Se tienen 40.000 puntos y el sistema de carga ahora es digital. Se usa en promedio un espacio de parqueo 4 vehículos por día. Esto hace que en muchas ocasiones este espacio pase muchas horas sin estar ocupado y no está brindando un servicio a nadie. Lo máximo que puede estar un vehículo en ese lugar son 2 horas. En los lugares que no está la zona azul se puede estacionar de manera gratuita, pero en horarios restringidos, como son la tarde y la noche, donde hay menos tráfico. Una de las complicaciones de la zona azul es que hace que las calles sean más anchas, los peatones se encuentren menos seguros y las distancias para caminar, en el caso de un peatón, se incrementan. En el caso del estacionamiento privado, se tienen 5.346 instalaciones con cerca de 500.000 plazas de estacionamiento. En un mes se pueden llegar a estacionar cerca de 60 millones de vehículos en la ciudad. Mientras que el estacionamiento comercial aloja un vehículo por 77 metros cuadrados de área construida, el estacionamiento en la área residencial aloja cerca de un vehículo por 100 metros cuadrados. Acá vemos esas estadísticas. Entonces se puede analizar que cerca del área bruta construida el 27% es únicamente para el estacionamiento. Ese es el comportamiento de los viajes realizados estudiado por una encuesta de origen destino.
podemos ver que solo cerca del 30% de los viajes se realizan en carro. A pesar de no ser una cantidad muy superior, los autos son los que dominan toda la planeación en Sao Paulo. Podemos ver una cifra que en cierta manera es alarmante, y es que el uso del metro y del tren es muy limitado, y esto es porque la red de esos dos servicios es muy corta y no están las partes más críticas de la ciudad. Según la encuesta, los viajes en bus son cerca del 21%, pero los usuarios no están muy felices con ese servicio. En el 2017 el número de vehículos fue de cerca de 6 millones, y la población en ese mismo año fue de cerca de 12 millones. Eso quiere decir que por cada 2 habitantes hay un vehículo. Sao Paulo optó por tener nuevas políticas de parqueo, y antes del 2016 se tenía un número mínimo de espacios de parqueo. Ya después del 2016 se optó por trabajar con un máximo número de parqueo, y para un uso residencial se tiene un solo espacio de parqueo por, por, por casa, mientras que antes ese espacio de parqueo iba en consonancia con los metros cuadrados que tuviese la casa. Si ese espacio de garaje es mayor a 32 metros cuadrados, se debe pagar un derecho de construcción en proporción al área que se va a construir adicional. Y un incentivo que se creó es para los garajes privados que estén cerca del transporte público, porque eso ayuda a que las personas que tengan vehículos parquen en esos sitios y se movilicen, sea por el metro o por el tren. Tokio, Japón. Tokio es la ciudad más grande de Japón, con un estimado de 37 millones de personas en el área metropolitana. Sin embargo, tiene el menor número de automóviles registrados por persona en Japón. Sistema legal de estacionamientos en Japón. Los estacionamientos en Tokio se definen por si están sobre la vía pública o no, tal como lo vamos a mostrar en la siguiente figura. Entonces tenemos el espacio de parqueo, un espacio de parqueo que está en la calle o en la vía pública, y un espacio de parqueo que está fuera de la calle o de la vía pública. Bueno, los estacionamientos pueden estar en la calle y ser gratuitos, o pueden ser administrados por medio de parquímetros o boletos de estacionamiento. Y los estacionamientos que están fuera de la calle tenemos de uso privado o de uso público. De uso privado tenemos garaje, aparcamiento de unidades residenciales y parqueaderos privados. De uso público tenemos planes de estacionamiento urbano, estacionamientos registrados y estacionamientos de unidades residenciales y otros. Bueno, dentro de los estacionamientos que están en la vía pública, estos se administran por medio de parking tickets, que son unos dispositivos instalados al lado de la vía que permiten que los vehículos se detengan por un tiempo aproximado entre 20, 40 y 60 minutos si pagan una tarifa. ¿Por qué? Porque la definición de estacionamiento en Tokio es de que el vehículo se puede estacionar para esperar una persona o descargar mercancía por un tiempo aproximado de 20 a 40 minutos, o que el usuario puede dejar su vehículo parqueado y salir. Sin embargo, no está permitido tiempos de espera menores a 20 minutos por el colapso de la vía. Como les decía con anterioridad, los estacionamientos pueden ser dentro de la vía pública, fuera de ella, y de uso privado o uso público. Un ejemplo de uso privado son los garajes, y el gobierno en Tokio exige que una persona que tenga carro debe de tener un garaje, sea suyo o alquilado. Y existen 3 tipos de estacionamiento compartido fuera de la vía pública: los estacionamientos urbanísticos, que dependen de la administración municipal, o sea, de la administración arquitectónica de la ciudad; los estacionamientos registrados,
que son regulados por la ley. Estos son estacionamientos que una persona toma un lote y vuelve ese lote un sitio de parqueo, y los estacionamientos obligatorios por unidad residencial. Es decir, cada torre de apartamento, cada torre administrativa debe tener cierto número de plazas para estacionar. Japón está dividida en 47 jurisdicciones, de las cuales presentamos 4 en la siguiente tabla, junto con las distintas instalaciones de parqueo que existen en ellas. Entonces tenemos los parqueaderos por planeación de la ciudad, parqueaderos registrados, parqueaderos de unidades residenciales y el total. Como se puede ver en la tabla, Tokio siempre va a ser el que tenga el mayor número de ellos y el total de 24.680 parqueaderos. Es notorio que el gobierno de Tokio tiene más instalaciones de estacionamiento debido a que es el principal centro administrativo y de comercio. Y otro aspecto a resaltar es que los parqueaderos por unidad residencial son superior a cualquier tipo de estacionamiento, porque por un edificio de tamaño medio grande debe existir cierta cantidad de plazas de parqueo. A nivel de tecnología, Tokio ha implementado 2 puntos. Los parking tickets tienen ahora pago por medio de tarjeta de crédito o tarjetas inteligentes. Y existe un sistema de información de estacionamiento, el cual proporciona información mediante un letrero al costado de la vía, pero en la actualidad esta información se ha puesto en disposición del sistema de navegación para los vehículos o dispositivos de tecnología de información, haciendo mucho más fácil hallar las plazas disponibles. La siguiente ciudad que estudiaremos es Rotterdam, en Holanda. Rotterdam tiene 634.000 habitantes y en su área metropolitana tiene 2.82 millones de habitantes. Posee el puerto más grande de Europa y el tercero más grande del mundo. La selección de Rotterdam como ciudad de estudio se basa en que en 1940, tras la destrucción nazi, Rotterdam tuvo que crear nuevos barrios y una nueva política de desarrollo, y eso hizo que la ciudad fuera considerada muy moderna en la época de 1960. Se siguió un plan de desarrollo parecido al desarrollo de las ciudades de Estados Unidos, y por eso es una ciudad importante para estudiar en el tema de estacionamiento. Los espacios de parqueo totales en la ciudad son de 250.000, y de esos 82.000 son regulados por el gobierno y están dentro y fuera de la calle, y hay 9.000 espacios adicionales que se encuentran en unas instalaciones llamadas Park and Ride, que están alrededor de la ciudad. Estos sitios de Park and Ride, como vemos en la figura, son estacionamientos privados, por así decirlo, fuera de la calle, pero que son propiedad del gobierno. Y en la mayoría de los casos, estos sitios son gratuitos. La ciudad además cuenta con 25 estacionamientos en el centro de la ciudad. En total, la autoridad posee 45 estacionamientos. El gobierno de Rotterdam generó una política de permisos de parqueo y se da según la división que tiene Rotterdam, que es de 49 sectores. Cada de esos sectores tienen un máximo número de espacios de parqueo, y los costos por esos espacios de parqueo son de 66 euros por cada auto a nivel residencial y de 396 euros a nivel comercial o de compañías. El total de permisos que se tienen en estos 49 sectores es de 78.000, de los cuales el 78% es para residentes y el 22% es para
espacios comerciales y de compañías. Rotterdam decidió realizar una estrategia de City Launch que está intentando incrementar el espacio para peatones, ciclistas y áreas verdes y terrazas, intentando remover cerca de 3.000 espacios de estacionamientos para este año. Una de esas estrategias son las llamadas parklet. Estos parklet cuentan con permisos desde el 15 de mayo al 15 de octubre de cada año. Generalmente ocupan 2 espacios y el costo por esos 2 espacios que impone la autoridad local es de 127 euros, lo que equivale a 30 a 40 horas de parqueo de un solo sitio. Puede que ese valor de recaudo sea mucho menor si estuviera el sitio de parqueo, pero le da mayor vida a la ciudad y desestima cada vez más el uso de los vehículos. El parqueo pago en la calle varía según 3 zonas. La zona 1 es de 4 euros por hora, la zona 2 es de 3.20 euros por hora y la zona 3 es de 1.67 euros por hora. Estas zonas van en consonancia si son zonas céntricas o si es más barato es porque son zonas que tienen menos demanda de esos espacios de parqueo. Fuera del centro de la ciudad existen tarifas especiales de sitios de paga y compra, que se cobra solo una cantidad muy pequeña de 0.10 euros por los primeros 30 minutos. Es importante decir que el costo de esos parqueos varían según el día de la semana, la hora del día, que se divide en 4 franjas horarias: mañana, mediodía, tarde y noche, y obviamente va a ser mucho más costoso en los días del fin de semana. Como habíamos dicho antes, el Park and Ride es libre de cargo. Los sistemas de pago que se usan en Rotterdam son principalmente a través de medios electrónicos. Se ha incentivado mucho el uso de las tarjetas de crédito y débito y principalmente las aplicaciones en el teléfono móvil. Según una estadística del gobierno de Rotterdam, cerca de la mitad de las transacciones de pago en la ciudad fueron con teléfonos móviles, y el uso de pago en efectivo solo se puede dar en sitios de garajes privados. Otra de las tecnologías con que cuenta la ciudad de Rotterdam es el escaneo automático de las placas de los autos. Esta se realiza cuando los autos se estacionan y deben insertar la matrícula de su propiedad en las máquinas de pago y no hay necesidad de mostrar ningún tipo de boleto. Este escaneo se puede evitar usando aplicaciones móviles, entonces por esto se ha potenciado mucho el uso de estas aplicaciones. En caso de que el escaneo muestre que no hubo pago por parte del conductor, se envía una multa a los propietarios del auto. Con este sistema de escaneo se redujo de 3.000 a 600 las máquinas de pago en la calle. Eso es útil porque se ocupa menos tiempo en tiempos de pago y en cierta manera menos logística por parte del gobierno para poder controlar esas máquinas de pago. Doha, Qatar. La capital de Qatar cuenta en la actualidad con cerca de 2 millones de habitantes y en el transcurso de los últimos 10 años la población se ha duplicado. Actualmente cuenta con múltiples proyectos hoteleros y de vivienda. Doha ha sido ciudad de grandes eventos.
como lo son la Copa de la Juventud, los Juegos de Asia Occidental, los Juegos Asiáticos y la próxima Copa del Mundo. Esto contribuye a la transformación y al crecimiento de la ciudad, acelerando los proyectos de infraestructura urbana y afectando directamente la movilidad. El transporte y la movilidad. Doha representa casi la mitad de la población nacional y allí los hogares poseen aproximadamente 3 automóviles. Como es una ciudad joven, aún no tiene completos los modos de transporte. Sin embargo, está trabajando para proporcionar un sistema de transporte público. El metro de Doha es una de las mayores inversiones en infraestructura de Qatar y fue inaugurado este año. Existen otros sistemas de transporte, pero no son comúnmente utilizados por la gente de ahí, sino por los migrantes, por razones culturales, porque por privacidad de las mujeres y por el bajo valor simbólico de los autobuses. Bueno, el parking. La mayoría de las instalaciones privadas y gubernamentales tienen sus propios estacionamientos. Sin embargo, también hay garajes públicos de varios pisos que son también de propiedad del gobierno o de operación privada. Y estos cuentan algunos con medidores, pero en su mayoría son gratuitos durante el día. Los edificios de apartamentos y lugares culturales también cuentan con estacionamientos subterráneos. Y en general, el sistema de estacionamiento ocupa un lugar muy visible en la ciudad. Tendencias sociales y cómo estas afectan el parqueo y la movilidad. La inversión que hace Qatar en su transporte público se ve opacada por el uso de automóvil, por el bajo precio de la gasolina y los altos ingresos económicos en la mayoría de habitantes. La mayoría de los hogares tienen conductores privados que esperan en los estacionamientos el horario de recogida. A nivel cultural, compartir con extraños es inaceptable. Por eso se usan poco los taxis, los buses y los metros. Y en este orden de ideas, los automóviles privados van a seguir en aumento. Y el actuar de los conductores no es el mejor. Se estacionan en sitios de discapacitados, aceras y en otros lugares inapropiados. Respecto a la tecnología, Qatar lanzó una aplicación llamada Masadak iTraffic que brinda al usuario información sobre lugares disponibles, al destino que se dirijan e información acerca de eficiencia de viajes y gestión logística, algo parecido a Waze. Debido a las altas temperaturas que se presentan en el Golfo Pérsico, la mayoría de garajes que se están construyendo son de manera subterránea y cuentan con aire acondicionado, y en materia de estacionamiento brindan pantallas electrónicas que indican los lugares disponibles. Respecto a las políticas de planeación, los estacionamientos, a diferencia de otros países, se siguen estableciendo según mínimos de estacionamiento. La idea que tiene el gobierno de Qatar es: si hay suficientes espacios de estacionamiento, entonces se va a evitar la congestión. Y se ha llegado a ver que incluso esas asignaciones de estacionamiento son tan grandes que respecto al área de la huella del edificio, este estacionamiento es mucho más grande. Sin embargo, los espacios de estacionamiento, según el gobierno, aún son inadecuados respecto al espacio. La mayoría de estacionamientos son gratuitos, pero en algunos lugares tiene parquímetros, y la introducción de esos parquímetros han llevado como a un descontento de las personas, quienes afirman que estos parquímetros provocan congestión del tráfico. Como decía, ya no se quiere que el estacionamiento esté de manera superficial, se está optando por crear estacionamientos subterráneos
en estos estacionamientos se pueden acomodar más de 4.000 autos, y el garaje más grande, que se abrió en 2013, cuenta con 2.000 espacios, y el costo por la primera hora es de tan solo $1,4. Esas son las referencias usadas, todas son del libro y están divididas por los países utilizados. Muchas gracias por su atención.